Ya estamos aquí, queridos amigos, tercera edición de la tercera temporada de esta biblioteca ufológica y vamos a volver en esta ocasión a hablar de libros. Tuvimos un pequeño paréntesis en el programa anterior en que hablamos de una serie de Netflix, pero ahora volvemos a la literatura. ¿Y con qué libro volvemos, Sergio? ¿Con qué libro volvemos? Con este, mira. El secreto de Fátima. Te saludo primero, Sergio, ¿cómo estás? Hola Diego, muy bien. La verdad es que en este lado del mundo con frío y con lluvia, pero bien, muy bien. Llueve en Santiago de Chile. No hace calor, pero está primaveral aquí en Bonn, en Alemania. Así que hemisferio norte y hemisferio sur viviendo sus propias realidades. Y nosotros vamos a referirnos a una realidad de hace más de un siglo Sí, que se comenta en este libro, pero antes, Sergio quiere mostrar un par de sí, adminículos que recibió. sí. Quiero agradecer a Cristian Reyes su amabilidad porque le hizo un regalo a quien habla y al programa. Mira qué maravilla. Una iniciativa, yo no me lo esperaba, realmente un gesto notable. El logo de Coliseo Sentosa, en Tazón. Y también quiero agradecer al doctor Misterio, de un canal amigo Ujú. del norte, que en un encuentro también ahí pueden ver el hombre del antifaz. Hizo un Sí. regalo Encuentro Paranormal. Así es Un poquito que más arriba, Sergio, que no se vio bien, para que ahí eso, está. para que los amigos vean ahí. Perfecto. Ahí Sí, está, el hombre del antifaz, que tiene un sí, programa también, ¿no? Un podcast. efectivamente. Y alguna vez, el año pasado, a propósito de un libro de Coliseo Sentosa, me tocó estar ahí participando. Así que muchas gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por esos regalos. Por acá yo, Sergio, tengo para mostrar esto, que no es poco. Ya está el tomo uno de Un marciano en mi buzón de nuestro amigo Luis González Manso. Un texto a todo color que, como ya hemos comentado en otras ocasiones, congrega a la ufología con la colección, con el coleccionismo de sellos, de estampillas. Sacamos el libro en inglés hace un par de años, ahora está en español. Este es el primer tomo. Esta edición en español es más amplia que la edición en inglés. Tiene más material, tiene algunas correcciones por ahí, tiene un desarrollo un poco más amplio respecto al coleccionismo. Está muy bien el libro, este primer tomo. El segundo tomo ya se viene pronto. Y el primer tomo se refiere a ovnis y SETI. Son poco más de 300 páginas de muchísimas imágenes, muchísimos sellos, en la historia de cada sello, el origen de las colecciones que han ido apareciendo en distintos países del mundo y al final un glosario de términos para quienes no estén vinculados directamente a la ufología, porque este libro va más allá de los ovnis, ¿no? Va más bien de la colección de estampillas y entrecruzado con la ufología. Entonces, es un texto que está pensado para gente que no necesariamente se vincula a la ufología. Aquí está. Un marciano en mi buzón, ya disponible en Amazon. No se van a arrepentir. Es el primer lanzamiento de Coliseo Sentosa de este año, pero no el último. No el último. Una editorial que sacó algunos libros buenos, Sergio, en su momento, fue Editorial Nautilus, que publicó El secreto de Fátima de Joaquín Fernández y Fina Darmada. Este libro habla de ovnis, claro, pero principalmente habla de una aparición que en el año 1917, hace ya largos 100 años y más, 107 años, protagonizaron tres pequeños niños y atrajeron la atención de miles de personas y se convirtieron para algunos en un caso no solo religioso, sino también ufológico. El secreto de Fátima, publicado por Editorial Nautilus en España el año 2007. ¿Qué podemos decir, Sergio, de este libro publicado hace ya 17 años? Sí, mira, en realidad yo quería partir con una nota sobre el título, porque esto fue hecho, evidentemente impuesto por la editorial como un gancho comercial, ¿eh?
El secreto de Fátima, porque en realidad originalmente esto tiene otro título, debido a que tanto Joaquín Fernández como Fina de Armada son dos historiadores portugueses Ujú, que se acercaron a este problema, sobre todo Joaquín Fernández en un comienzo, desde una perspectiva ufológica, también Fina de Armada, pero el decurso vital de ellos es distinto. Pero con que se encontraron con una similitud, en este caso histórico, con elementos de la ufología. Entonces, la aproximación es más circunspecta en ese aspecto que el secreto de Fátima, porque hay algo que me tranquiliza a mí, es que se trata de dos autores serios. No están, uno podrá discrepar o no, hay distintas opiniones sobre los resultados, ujú, pero ellos no están tocando la tecla del sensacionalismo, para nada. Así es que seamos bien justos, la investigación de Fina de Armada en torno a esto comenzó en 1976 y el primer libro que publican Joaquín Fernández y Fina de Armada es a fines de los 70, con lo primero que han recopilado, ¿no?, ujú, sobre este caso. Efectivamente, tres niños pastores, ya hace 3 años que ha comenzado la Primera Guerra Mundial, una Europa convulsionada, un Portugal también convulsionado. En 1910, si no recuerdo mal, se produce, eh, la, es obligado a abdicar o es derrocado el rey, se instaura un gobierno republicano y socialista que además es bastante anticlerical y antieclesiástico. Comienza una persecución incluso se prohíbe el culto en ciertos lugares o manifestaciones externas, vestimentas, algo similar a lo que ocurrió en México, que desembocó en la famosa guerra esta de los cristeros, una guerra religiosa en América Latina, en pleno siglo XX. ujú, Pero en fin, el punto es que en Portugal había mucha tensión. No era así el contexto de bucólico y rural, de, como el mismo Joaquín Fernández dice en algún momento, un Portugal cuya población era analfabeta casi en un 90%. Ese es el contexto cultural de las apariciones. mm, Por supuesto, un catolicismo férvido, pero la simpleza en ese sentido de los testigos es evidente. Son tres niños, Jacinta, Francisco y Lucía, que era la mayor, la que posteriormente se hizo monja ujú, y hasta escribió sobre el tema. En cambio, Jacinta y Francisco, que eran hermanos, que eran más pequeños, mueren poco después. Ninguno sobrepasa 1919. La verdad es que el destino fue muy disímil en los tres niños. ¿Qué pasó? Que concretamente el 13 de mayo de 1917 atestiguan un extraño fenómeno. Mientras pastoreaban, ven una figura y esa figura les habla y ellos la interpretan como la señora. Ojo, aquí yo doy cada cosa que digo, me estoy arriesgando a soltar una impropiedad o una incorrección, porque sé que aquí cada cosa que esto se ha investigado tanto y se ha escrito tanto sobre el tema que hay que tener mucho, como digo, pies de plomo, ¿eh? ujú, Entonces, sé perfectamente, porque algunos ya me estarán diciendo, sí, pero es que no se describió. No, sí. Hemos leído precisamente este libro para que nos sirva de guía. Es cierto que con el paso del tiempo se fue reinterpretando lo que se había visto, ¿ya? Yo recomiendo a propósito un artículo muy interesante que escribió nuestro amigo y colega Pato Abusleme en La nave de los locos sobre este caso, que también es una excelente síntesis. ¿Qué pasa? Que se trata de una presencia que se comunica con los niños. Inicialmente Francisco no la ve según el relato, porque aquí también ha habido varios relatos que se han ido incorporando, pero como sea, se difunde la historia en Copa da Iría,
ocurren estos sucesos. Todo esto en el Portugal profundo, rural, sencillo, y se van incorporando una serie de visiones. Ojo, se anuncia por una serie de manifestaciones durante los meses siguientes, el 13 de junio, de julio, hasta que la gran epifanía de octubre de 1917, porque se empieza a difundir la historia. Entonces, ¿qué pasa? Que con bastante prudencia, Fernández y la Armada muestran que había un contexto bastante problemático en torno a este asunto. La Iglesia se mostraba en alguna medida reticente, y se ha hecho mucho caudal también, hay que tener cuidado, pero era un periodo en que lentamente se había comenzado a recuperar cierta presencia. El tema de la persecución laica, digamos secular, estaba muy presente. Entonces, había muchos interesados en que la Iglesia recuperara parte de su influencia. Entonces, por ejemplo, hay un libro muy famoso, reciente, del año 99, Mario de Oliveira, que es católico, es un sacerdote, pero que tiene una visión crítica del caso. De hecho, se llama Fátima Nunca Más, porque cree que este asunto se fue utilizando precisamente con ese fin, con el fin de contrarrestar la persecución secular en algún momento y de lograr que la Iglesia recuperara su influencia en la sociedad portuguesa. En fin, hubo mucho de manipulación. El tema es bastante complejo, no es como para dar una respuesta simple. Sí, yo creo que están entrecruzadas las cosas, no es tan lineal ni tan sencillo, ¿no? Hay elementos. Sergio, ¿y cuál es el tono del libro de Fernández y Dharma? ¿Es un tono aséptico, como decías tú, de historiador? ¿O ellos toman partido por una explicación? Eso te quería comentar, porque lo de esto de Fátima Nunca Más es una versión, a mi juicio, pese a venir de un sacerdote católico, racionalista, en el sentido que cree que aquí jamás hubo nada, que todo fue un timo, ¿no? Fundamentalmente eso. En cambio, Fernández y de Armada, que no son confesionales, no son historiadores confesionales, creen que sí pasó algo raro, algo extraordinario incluso, y lo dicen desde la perspectiva de su investigación histórica. Como lo han señalado, ellos creen ver aquí una similitud entre este caso y eventos ufológicos posteriores a 1947. Entonces, el tono fundamentalmente es de historiadores, por cierto, pero historiadores perplejos ante una serie de elementos curiosos, y el propio Joaquín Fernández lo ha señalado. No considera que las explicaciones que se han dado, aún, ojo, él sabiendo que se ha deformado activamente el asunto, que se le fueron agregando cosas, elementos doctrinales, en fin, etc. Pero a pesar de todo, sobre todo el caso de la propia hermana Lucía, la niña mayor, que después reescribe activamente, hay una clara influencia eclesiástica también en la reinterpretación y recreación de los hechos, pero a pesar de todo eso, considera que algo extraordinario sí pasó el 13 de octubre de 1917, que había sido preanunciado por sucesos muy extraños antes, y que además le llevan a pensar que se trató de digamos así, de la manifestación de algún tipo de realidad o fenómeno que produjo efectos físicos en los testigos. Entonces, la, la resonancia ufológica le resultó como muy obvia para pasarla por alto. Y yo creo que fundamentalmente nos plantea que aquí hay un enigma, pese a la manipulación y pese a que algunos de los juicios racionalistas o escépticos tienen alguna base, pero el caso de la Epifanía, la danza del sol, que no fue exactamente así. Sé que ha habido manipulación periodística, algunas veces interesada. Hay toda una historia particular sobre cómo informó la prensa al día siguiente, no podemos entrar en eso. Esto es como el caso Humo, para no terminar jamás.
Pero como sea, hubo algo que es de difícil explicación meteorológica o astronómica. Yo sé que hay algunos que me dirán, no, pero es la conclusión a la que llega Fernández y de Armada a lo largo de todos estos años, porque ellos se han dedicado durante mucho tiempo, décadas, al estudio del asunto. El libro es muy interesante porque trae cosas que no están en otros lugares, ¿no? Primero, gran cantidad de otros fenómenos, voy a decirlo así, esto va a irritar a algunos, pero de fenómenos, entre comillas, forteanos, lo digo por provocar nomás, pero cosas raras que pasaban. Eso en todo el contexto. Esto fue acompañado, vino con acompañamiento, no vino solo simplemente las manifestaciones de la señora, en fin. Por otro lado, el hecho de que lo que se ve en un comienzo es una figura humana, pero no exactamente lo que nos ha legado con posterioridad la iconografía edificada en torno al caso, que tenemos una Virgen María eh, claramente reconocible, y sobre todo, sobre todo en el decurso de la interpretación teológica en el siglo XX, eh, ya compartiendo un lugar en el tálamo celestial como una verdadera diosa. Así, eh, no es exactamente lo que ven los niños en el 13 de mayo, lo que dicen haber visto. Una serie de datos curiosos también, ¿eh? Sobre cómo aparece y desaparece el ser. La verdad es que, y digo ser, porque eso era de bastante pequeño tamaño. Ujú. Algunos han hablado, pero me parece un poco irreverente dado el contexto, algunos hablan del el humanoide de Fátima. Yo no sé. Bueno, Antonio Rivera, Ujú. precisamente, en su libro publicado por Planeta, en 1982, ese Encuentros con humanoides, dedica un capítulo a este caso. Y fue ahí, debo confesarlo, que cuando yo me enteré de la existencia de un libro, dije, oh, hay un libro sobre esto. Primera vez que escuchaba, leía sobre Joaquín Fernández y Fina de Armada. ¿Qué pasó en Fátima? Interpensado, extraterrestre, algo así decía, pero eso, ¿qué pasó en Fátima? Y yo en ese momento pensé, este asunto podría tener una clave ufológica y también pensé en algo que evidentemente no tiene ninguna originalidad porque lo han dicho muchos otros, pero lo pensé en ese momento. Mm. Este sería el mejor caso ufológico de la historia. Por lo del 13 de octubre, por todo el proceso de preparación, ufológicamente sería un caso perfecto. Entonces, en caso de que se dieran las cosas tal como se ha contado. Entonces, Pero a ver, eh, entremos en ese terreno, Sergio. ¿Cuáles serían los paralelismos ufológicos que encuentran los autores en este caso? Porque más allá de la figura de este ser, de esta virgen, de esta señora, de este humanoide, también hay una luz que danza. Pero qué otro paralelo encuentran? iba a decir en tono de broma, luces que danzan, humanoides, ¿y quieres más? ¿Te parece poco? No, es broma. Eh, no, la verdad es que son varias cosas, ¿ah? Por una parte, el hecho de la sola existencia de este humanoide en un comienzo que te señalaba, la forma de aparición y desaparición, recuerda elementos de la casuística, Ujú. sobre todo aquella que han invocado generosamente los paraufólogos. Y ni hablar del hecho de que se vean cosas en el cielo, cualquiera sean, ¿no? Ujú. Y el, esto de que se anuncia manifestaciones con regularidad. Y por supuesto que puede haber un elemento de ufologización del pasado. Alguien podría decir, sí, pero esto se convierte en un caso ufológico en la medida en que ha existido la ufología. Yo a esa objeción le doy crédito, pero creo que este es el mejor caso en que esa ufologización es
pertinente. Hay un montón de otros en que me parece muy forzada. Yo sé que hay gente que todavía defiende la batalla de Los Ángeles. Yo creo que ahí claramente es una ufologización activa del pasado. Pero en este creo que se podría justificar, por independencia de lo que uno crea que realmente sucedió, ¿no? Entonces, están esos elementos humanoides, cuestiones ligadas, luces de la Tierra por todas partes, en paralelo, antes, durante y después. Una intensa casuística, eso. Y, y aquí entramos en un terreno ya derechamente, y es uno de los mayores aportes para mí de este libro, ¿eh? Y uno de los descubrimientos interesantes que hacen los autores, no voy a decir todo para dejar, dejar un poco a la curiosidad los que no lo hayan leído, pero descubren que ciertos grupos espiritistas habían, entre comillas, canalizado un mensaje respecto de que algo, y esto estuvo documentado en diarios, ¿no? Ese es el asunto, lo publicaron. Algo iba a suceder el 13 de mayo de 1917. ¿No? Algunos dirán, sí, entonces ya estaba todo preparado, porque no, recordemos, 90% de analfabetismo, ni hablar de Jacinta, Lucía y Francisco. Era, la verdad es que yo dudo que haya sido, desde ese punto de vista, una puesta en escena. Lo menciono simplemente como un dato curioso a considerar. Los demás harán las interpretaciones que crean pertinentes, pero ese es un gran descubrimiento. Hasta hay otras cosas que no están en ninguna parte, ¿eh? Por ejemplo, el cuarto vidente, ¿no? O sea, la cuarta vidente, el pequeño humanoide telepático. Es muy interesante y por supuesto aparecen aquí algunas referencias magonianas, lo cual demuestra el acervo ufológico de los autores, ¿no? Así es que no, aquellos los cuales les gustan estos temas, tanto los fenómenos forteanos, la cuestión ovni y las apariciones marianas, tienen aquí un entretenimiento seguro, porque van apareciendo cosas que no están en otros lugares. Por cierto, a propósito del secreto, en realidad aquí es cuando más se ve, y lo dice Joaquín Fernández y lo ha señalado también Fina de Armada, juntos y por su cuenta, donde más se ha notado la intervención, la mano eclesiástica de llevar el asunto hacia un uso religioso político, dadas las circunstancias, ¿no? Porque lo del secreto, que después se fue transformando cada vez más en una cuestión clave, lo cierto es que originalmente se trató de una revelación simple, no tres grandes secretos que debían ser revelados dos primero y uno, no, una revelación simple que recibe devotamente Lucía. Eso es una cosa. Lo otro, que lo del 13 de octubre, la gran epifanía, eso que yo te decía, el mejor caso ovni de todos los tiempos, ¿no? Sí. Eso que, por ejemplo, motivó una hipótesis muy interesante de Michael Talbot, un periodista desaparecido, muy vinculado a la investigación paranormal, del llamado estructurador de la realidad, un libro que se llamaba Física Moderna y Misticismo. Fátima jugaba un papel central ahí. Pero el caso parece, no, este asunto, los sucesos extraordinarios, con muchos testigos, del 13 de octubre de 1917, no jugó un papel tan importante en la propia evolución de Lucía, por cuanto en su escrito posterior prácticamente no menciona ese día y los sucesos de tal día, lo cual es extraño dada la importancia, porque era la prueba, la manifestación de la prueba ante los incrédulos. Porque como uno siempre ha leído sobre el tema, los que asistieron para ver, aparte de la feligresía,
del pueblo católico sencillo portugués también fueron muchos adversarios de la iglesia, ¿no? Muchos escépticos, muchos ateos y muchos protestantes también con el objeto de reírse de la superstición católica. Entonces, eh, es muy difícil en este caso, yo creo que los autores se han enfrentado con el problema, es muy difícil arribar a un relato que esté desprovisto de elementos doctrinarios o propagandísticos. Tú mencionaste al comienzo, Sergio, la importancia del contexto histórico. No deja de ser curioso, ya que estamos hablando de historia, que uno de los secretos haya sido esta supuesta profecía de la Segunda Guerra Mundial y del advenimiento del comunismo, ¿no? Que se relaciona de alguna manera, si lo vemos así de forma más amplia, se relaciona de alguna manera con la revolución de octubre de 1910 que mencionabas tú al comienzo, que provoca un cambio que incluso visto con los ojos de hoy es revolucionario absolutamente. O sea, ese gobierno revolucionario que no solo rompía el vínculo del Estado con la religión, sino que además imponía leyes que a los católicos chilenos el año 2000 les parecían impresentables, como por ejemplo reconocimiento de hijos nacidos fuera del matrimonio, igualdad entre el hombre y la mujer, que son cosas que hoy suenan así como, oye, es lo más normal, sí, pero en 1910 eran completamente revolucionarios. ¿Cuánto de eso, cuánto del surgimiento de estos secretos tienen que ver con la propia historia del país y cuánto con lo que dices tú con esta manipulación eclesiástica posterior al hecho mismo ocurrido en 1917? Sí. Ahora, una cosa, siendo justos, ¿ah? Ujú, No es que solamente fuera, tanto en el caso de México, por ejemplo, en el caso de Portugal, no es que solamente fuera quitar privilegios a la iglesia o avanzar en leyes laicas de impronta liberal, sino ujú, que fundamentalmente se traducía en una persecución directa a la iglesia. Entonces, por supuesto, eh, eso produjo un impacto muy importante y ujú, una necesidad de reacción. Ahora, lo que pasa es que en México hubo una reacción armada, digamos, por eso yo decía, no ocurrió lo mismo en Portugal, pero para entendiendo el contexto, la iglesia se sentía directamente amenazada ujú, en su existencia en Portugal. Por eso yo creo que el tono de la época, sumamente crispado, no debe verse con la perspectiva más bien laxa de hoy, en que en general asumimos que en una sociedad secularizada, que la gente va por libre creyendo lo que estima conveniente. En ese tiempo no, ya sea por lo uno o por lo otro. El hecho de que las monjas, por ejemplo, no pudiesen caminar por la calle con hábito, ya eso es prohibido por una ley de la República, eso ujú, indica algo. Era una señal muy fuerte, muy potente, ni hablar de las restricciones al culto. Entonces, ahora, cuando digo manipulación eclesiástica, tampoco quiero caer en el género que yo llamo, que es una cosa muy nefasta, voy a ser simplificador en esto, ¿no? El género código da Vinci, ¿eh? Y que hay un montón de cosas que se andan diciendo y se descubren cosas como si fuesen grandes novedades. Una vez me llamó un costado y me dijo, luego de haber leído el código da Vinci, ¿sabías tú que en realidad el cristianismo no fue fundado por Jesús el Cristo, sino que el cristianismo existe gracias a la intervención de un emperador romano llamado Constantino? Ah, sí. O sea, de pronto descubrieron el concilio de Nicea en el 325. ¿Ah? No, cuando llenan todo de conspiraciones eclesiásticas, a mí como que me incomoda porque los archivos ocultos del Vaticano se han puesto de moda, ¿no? ¿Ah? Ojo, los archivos secretos del Vaticano, y en fin, es como el área 51 de los años 70, los archivos secretos del Vaticano. Entonces, no.
digo directamente a las disputas de la época, porque había sectores muy ultramontanos, muy interesados en eso, y había sectores distintos, que se manifestaban proclives a cierta modernización de la Iglesia Católica Romana. Es una época de enorme tensión en ese sentido, el principio del siglo XX. Entonces, lo que dice, por ejemplo, Mario Oliveira es que la temática y el dramatismo de Fátima posterior lo que refuerza es precisamente la opinión del sector más conservador y menos proclive al cambio de la Iglesia, portuguesa y europea. Eso es clarísimo. Por otro lado, los partidarios, los marianistas, los fatimistas, son los que enfatizan la idea de que esa visión y ese hecho lo que hace es agudizar la contradicción, así en términos marxistas lo dije, agudizar la contradicción entre la manifestación milagrosa, el prodigio celeste, y el mundo moderno, el mundo secularizado. Entonces, el contexto es fundamental acá, ya sea para dar de cal o de arena, porque es tan notoria la tensión, y por eso creo que es un caso apasionante, creyendo uno o no en apariciones marianas, o en fenómenos forteanos, o en platillos volantes, o en extraterrestres, porque se cruzan todos los elementos, está todo aquí. Esto está mejor que las profecías del Botman, porque se mete la cosa político, religiosa, el discurso escéptico protestante respecto de esto, no respecto a otras cosas, respecto de esto, el discurso ateo y secularista. Y ni hablar de las disputas posteriores, las interpretaciones acá. Todos han querido, desde la ufología, decir algo sobre Fátima. Alguien que no haya dicho algo sobre Fátima no ha participado realmente de la ufología en el último tiempo. Todos han dicho algo y han marcado una línea, para bien o para mal. Bueno, resaltando la importancia siempre del contexto y en este caso en particular, porque las cosas no ocurren por generación espontánea, siempre pasan por algo y hay una historia que se escribió antes y sobre esa historia suceden los nuevos acontecimientos. En el caso de la visión de Fátima de 1917, hay una historia previa que puede ayudar a entender mejor por qué pasaron las cosas como pasaron. Y en este libro de Joaquín Fernández y Fina de Armada, de 317 páginas y dividido en 3 partes, hay un análisis súper acucioso. Sergio se reconstruye la historia minuciosamente y con espíritu de historiador. Este no Sí, es un libro escrito por un ufólogo, por el ufólogo de turno. Es un libro escrito por historiadores y desde esa matriz hay que entenderlo. ¿Qué podemos decir, Sergio, para redondear respecto a El secreto de Fátima, publicado por Nautilus el año 2007? no, tomándome de tus palabras, lo que dijiste, redondear historiadores, por cierto, pero historiadores con sensibilidad ufológica. Eso, Por cierto. porque también, ciertamente, ellos no habrían acometido este largo trabajo y este enriquecimiento de su trabajo inicial de fines de los 70 en sucesivas reediciones o aportaciones, si no tuviesen, aparte de la motivación histórica, que es fundamental, alguna relación con el tema ovnístico, sobre todo en Joaquín Fernández. Y como te decía, hasta tiempos recientes, él pensaba con la ponderación que le es propia, ¿sí, no? Joaquín Fernández no es un vendedor de humo, no es alguien que esté ahí queriendo aportar sensacionalismo. Desde su convicción, que se pueda compartir o no, respetable, el convencimiento de que algo extraordinario ocurrió y que se trató de la vinculación de un sector de la campiña portuguesa con una inteligencia no humana, ¿no? Así es que lo demás ya es precisamente uno de los que más enfatiza las modificaciones y deformaciones que fue sufriendo el asunto con el paso del tiempo.
por intereses teológicos, claramente, la teologización activa del caso. Así es que yo lo que rescataría es eso, ¿eh? Como concepto. Se puede hacer investigación histórica honrada, aún con un ideario ufológico como telón Sí. de fondo, sin estafar al lector, sin manipular las fuentes, sin vender, como tú una vez escribiste en un artículo, sin vender mala mercadería sobre marcianos. Así es que se puede hacer eso. Bien, El secreto de Fátima, entonces, un libro que vale la pena revisar. En general, los libros vale la pena revisarlos, echarle un vistazo, leerlos y quererlos, pero aquí tratamos de rescatar las joyas de la corona, y el libro de Fernández y de Armada, sin ninguna duda, pertenece a esa categoría de libro digno de tener en consideración. Los invitamos, como siempre, queridos amigos, a que nos visiten en coliseosentosa.cl, que nos acompañen y nos sigan en nuestro canal de YouTube, que lentamente va creciendo, muy lentamente. Podría ser un poquito más rápido quizás. Póngale me gusta al video si es que le gusta, póngale me gusta si no le gusta, igual póngale me gusta. Síganos en Twitter, en Facebook. Estamos en muchos lugares y quizás algún día estaremos en más. Pero de momento, Twitter, Facebook y YouTube, página web coliseosentosa.cl, y llenos de proyectos, Sergio, para no solo para futuros programas, sino también para próximas publicaciones de libros. Dejamos hasta aquí. Muchas gracias por acompañarnos, Sergio. Yo sé que tú quieres dar un consejo antes de cerrar. No, y un comentario, como dijo un político una vez, se vienen cositas. Se vienen Bueno, cositas. en el Coliseo Sentosa también se vienen cositas, y como siempre decimos, a leer. A leer El secreto de Fátima y a leer cualquier libro que tenga al alcance siempre va a ser provechoso. Un abrazo, Sergio. Muchísimas gracias por este programa y nos vemos en alguna próxima edición de la Biblioteca Ufológica. Chao. Chao.